¿Qué tal, amigas, amigos? Compañeros de ruta, nuevamente a primera hora, deseando pues que se encuentren muy bien donde quiera que estén y que tengan un magnífico día, una magnífica tarde, una magnífica noche, descansando. Bien, hoy continuaré con el tema de la reforma Maduro a la Constitución. Esto es un tema demasiado importante al cual hay que dedicarle tiempo, atención, discusiones, estudios, conversaciones, intercambios. Y esto es apenas un aporte pues, de estímulo a la discusión, porque debemos tomar conciencia de la importancia de un proceso de reforma a la Constitución y antes la importancia del texto constitucional para el desenvolvimiento de la sociedad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está vigente desde 1999. Como lo referí en el video anterior, es producto de las luchas del pueblo venezolano desde al menos 1936, después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Tiene como precedentes inmediatos de valía la Constitución de 1947 y la Constitución de 1961. No cuento la Constitución de 1953, que emanó del fraude electoral de 1952 por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por razones obvias. Pero es evidente que la de 1999 es un texto que desarrolla las aspiraciones del pueblo venezolano, las aspiraciones democráticas, las aspiraciones sociales, las aspiraciones económicas, las aspiraciones culturales inclusive, donde tiene un gran desarrollo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los derechos sociales, de las etnias como parte integral de la sociedad venezolana, etc. Son muchos los aspectos que se pueden considerar en estos 300 artículos. Ahora, lo importante es comprender que la Constitución es una especie de convención, de entendimiento, de acuerdo nacional, en este caso a través de una constituyente, luego aprobado el 15 de diciembre de 1999 en un referéndum popular, de manera que fue discutida ampliamente en la sociedad venezolana. Creo que ha sido la más discutida en la historia, contando desde 1811, el primer texto constitucional, después de la Declaración de la Independencia del 5 de julio, y hacia diciembre de 1811 fue aprobada esta primera constitución, que no solamente es la primera constitución de Venezuela, sino que es la primera constitución de América Latina y el Caribe, y es la segunda constitución de América después de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1787, en el siglo XVIII. De ahí, 26 constituciones. La mayor parte de nuestra historia han sido gobiernos autoritarios, autocráticos. Apenas la de 1947 es la que liberó el voto universal, directo y secreto, que estatuyó el voto de la mujer, entre otros aspectos. Acá nosotros estamos ante un intento que será fallido, y hay que hacer que falle, que no se materialice esa barbaridad, de una reforma constitucional express. Una reforma para hacer un cambio a la medida de los gobernantes de turno que, en criterio de la inmensa mayoría de venezolanas y venezolanos,
ha fracasado. Y por eso tiene el rechazo del 90% de la población venezolana. Solo contando los que están en territorio venezolano actualmente, porque las encuestas no recorren el mundo. Y entonces agréguele cuánto significaría la parte decisivamente mayoritaria de los más de 7 millones de compatriotas que están en el exterior, que vetarían al gobierno como fracasado, como antidemocrático, represivo, vulnerador de los derechos sociales y, por supuesto, traidor a las pautas constitucionales vigentes. Las ha pisoteado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué el gobierno se antoja de adelantar una reforma en estos tiempos y simultáneamente en su piratería adelantan a una elección de Asamblea Nacional, gobernaciones, consejos legislativos para el 27 de abril y ahora para el 27 para el 25 de mayo, que no está en el sentir nacional participar en ese evento? Y no es porque al pueblo venezolano no le guste votar, ni porque el pueblo venezolano sea abstencionista. Yo no soy abstencionista. Yo estoy votando de los 18 años por diversas opciones, de acuerdo al sentir y a las convicciones, digamos, en general de cada quien. Y el pueblo venezolano es un pueblo profundamente democrático. Lo que no es un pueblo pendejo. Y esto es lo que tienen que entender en la comandita de Miraflores, porque esto se está enrareciendo. Se está enrareciendo más de lo que ellos se imaginan. Porque el desprestigio del gobierno, el desprestigio del Consejo Nacional Electoral, el desprestigio de sus actores políticos es casi que sin precedente. Porque carecen de apoyo popular, carecen de respeto popular, de reconocimiento popular. Y en este clima no se puede adelantar una reforma electoral, una reforma constitucional para la ultraconcentración del poder y para seguir enquistado a pesar del fraude electoral del 28 de julio de 2024 y la juramentación írrita del 10 de enero del 2025. El gobierno ha pisoteado los derechos sociales establecidos en la Constitución. El gobierno ha pisoteado los derechos laborales establecidos en la Constitución. El gobierno ha pisoteado los elementos de soberanía, independencia nacional y desarrollo económico independiente establecidos en la Constitución. Por eso es que mucha gente vuelve a decir que la Constitución está en letra muerta. ¿Dónde están los derechos políticos? ¿Dónde están los derechos a la participación política? A la libertad individual, también pisoteada por el gobierno. Esto se ha venido denunciando incluso en el plano internacional hasta al nivel de la Corte Penal Internacional, por violación grave de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, asesinato, violación de los derechos individuales, violación del derecho a la defensa, violación de la libertad de expresión, violación del derecho a la información, persecución de periodistas, persecución de ciudadanos que tienen perfecto derecho a expresarse por cualquier medio, como dice el artículo 57 de la Constitución. El artículo 57 de la libertad de expresión y 58 del derecho a la información no es para periodistas. Es un derecho del pueblo venezolano
por supuesto aportado y fraguado, entre otros por los periodistas venezolanos, en lucha gremial desde 1941. Y esta discusión que comenzó entre otros sitios, pero recientemente en la EFO, la Escuela de Formación Obrera de Maracay, donde me invitaron como ponente, junto con el profesor Daniel Arias, a quien saludo por su brillante y felicito por su brillante intervención, pues fue un evento con magnífica participación, que va a ser replicado en los Altos Mirandinos, en La Victoria, en el mismo estado Aragua, en Mérida, en San Cristóbal, en Barquisimeto, en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana, que son las ciudades que se han mencionado, donde existen por lo demás excelentes ponentes, juristas especializados en derecho constitucional, en derechos laborales, en la defensa de los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas, de los derechos de los trabajadores que han sido pisoteados hasta el hambre. Algo impensable que pudiera haber ocurrido en Venezuela. Y esta discusión apenas está comenzando. Yo los quiero invitar, las quiero invitar a retomar el texto constitucional, discutir, conocerlo y participar en este ciclo de eventos que se van a desarrollar a través de todo el territorio nacional.